Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del día de hoy nos presenta una situación y una reacción. Generalmente, a cada situación que se nos presenta en la vida viene una reacción, ¿sí? Como una actitud que se toma frente a esa situación. ¿Cuál es la situación que nos narra el Evangelio del día de hoy? Que Jesús estaba bautizando y que a la otra orilla estaba también Juan bautizando. Y hay una reacción, la reacción que ocurre con los discípulos de Juan especialmente, cuando ven a Jesús bautizando. ¿Qué características tiene el bautismo de Jesús? ¿Será que el bautismo de Jesús es el mismo bautismo de Juan el Bautista? Recordemos muy bien, mis queridos cristovidentes, que el Evangelio según San Juan nos muestra a Juan el Bautista dando testimonio de Jesús. Siempre que aparece Juan el Bautista va a dar un testimonio en favor de Jesús. Y por eso, cuando sus discípulos comienzan a reaccionar al ver a Jesús bautizando, Él les dice: miren, yo no soy el Mesías. Y Él siempre lo aclara: yo no soy el Mesías. Entonces, ¿en qué consiste el bautismo de Juan? El bautismo de Juan es un bautismo que nos prepara para precisamente tener esa experiencia con el Señor. Recordemos que Juan es esa voz que clama en el desierto y que va preparando al pueblo ante la venida del Mesías. Eso es un dato importantísimo. Entonces, el bautismo de Juan prepara a la persona y es un bautismo que mueve a la conversión. Ese es el bautismo de Juan. Pero el bautismo de Jesús es un bautismo diferente, porque precisamente Juan lo va a señalar. Dice que viene detrás de mí uno que no merezco desatarle ni siquiera la correa de las sandalias, y es alguien que va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Entonces, aquí vemos una diferencia. Y la otra diferencia que encontramos es precisamente lo que dice Juan respecto a lo que está haciendo Jesús. ¿Qué dice Juan el Bautista? Dice: mire, uno no hace las cosas si no le vienen de lo alto. Es decir, lo que hace Jesús es cumplir con la misión encomendada por su Padre amado del cielo. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida cotidiana también tenemos esa misma reacción de los discípulos? ¿Cuántas veces nosotros, ante algo que hace otra persona, en vez de reconocer la acción de Dios, lo que nosotros comenzamos a mirar es: oye, ¿y este por qué está hablando? ¿Y este por qué está diciendo? ¿Y este por qué está haciendo esto? Y muchas veces nosotros cuestionamos a nuestro hermano, pero a veces nos falta esa actitud de discernimiento, es decir, de revisar en nuestra vida cómo va actuando Dios. Y Dios, en su infinita misericordia, en su infinita bondad, va obrando en cada corazón. Cuando tú le abres el corazón al Señor, cuando tú dejas actuar a Dios en tu vida, Dios comienza a hacer grandes maravillas y comienza a obrar no solamente en tu vida, sino en la vida de los demás. Ese es el efecto de la acción de Dios. Esos son los frutos de la acción de Dios en el corazón humano. Cuando tú comienzas a abrirle tu corazón al Señor, cuando dejas que el Señor comience a obrar en ti, a sacarte de tu zona de confort, a sacarte de tu zona de comodidad, a sacarte de tu individualismo, el Señor comienza a obrar en ti y tú te conviertes en instrumento del Señor. Te conviertes en instrumento de amor, en instrumento de misericordia, en instrumento de generosidad, en instrumento de solidaridad para los demás. Esa es la tarea, mis queridos hermanos. Y por eso
la invitación que nos hace la palabra de Dios en el día de hoy es que nosotros cambiemos muchas veces nuestra actitud. En vez de tener esa actitud de jueces, de estar juzgando, de estar condenando a los otros con actitudes demasiado severas, lo que nosotros tenemos que tener en estos momentos es una actitud de discernimiento, de reconocer cómo Dios va actuando en la vida personal y también en la vida de la familia, cómo el Señor nos va uniendo en familia, en el trabajo, en el barrio, en la comunidad parroquial, en cada lugar donde nosotros nos encontremos, cómo Dios va actuando. Y segundo, es importante que nosotros ya empecemos a reconocer la acción de Dios que nos renueva. Ese es el bautismo de Jesús, un bautismo que transforma, un bautismo que renueva al ser humano y que lo ayuda a salir de sí mismo. Eso es importante que nosotros tengamos en cuenta esa dinámica de Dios, la dinámica que nos mueve a nosotros a abrirnos, a salir de nosotros mismos. Mientras que la acción del mal nos encierra a nosotros, la acción de Dios nos empuja a abrirnos, a salir de nosotros mismos para amar y servir a los demás, para ponernos en los zapatos del otro, para ser comprensivos, para ser compasivos, para buscar el bien de los demás. La construcción de la comunidad, que esa es una tarea de todo creyente, de todo cristiano, se da en la medida en que nosotros dejamos nuestro individualismo, dejamos esas actitudes egoístas y buscamos ayudar a los demás. Eso es lo que nos mueve el Señor y en eso consiste la acción transformadora de Jesús. Jesús te va a transformar a ti para que dejes de ser una isla, mi querido cristovidente, para que dejes de pensar solamente en ti y únicamente en ti y comiences a pensar también en los demás, en servir y en ayudar a las otras personas. Esa es la diferencia y eso es lo que nos mueve el bautismo de Jesús. Jesús que bautiza para transformar y para que todos hagamos parte de la gran familia de Dios, la familia del amor, la familia de la unidad, la familia de la fraternidad. Es importante también que nosotros nos pongamos una tarea. ¿Cuál es la tarea que nos surge de la palabra de Dios del día de hoy? En primer lugar, que nosotros revisemos cuáles son nuestras actitudes frente a nuestros hermanos. Si nosotros tenemos actitudes de rivalidad, actitudes de competencia, vemos al otro como un rival, vemos al otro como una competencia, es que el otro está haciendo esas cosas. De pronto podemos tener esa actitud de los discípulos de Juan que veían con esos ojos y con esa mirada a Jesús. Pero es que él está bautizando. ¿Sí? A veces nos puede pasar lo mismo a nosotros. Entonces, primero revisemos nuestras actitudes, revisemos cuál es nuestra manera de relacionarnos con las otras personas. Y segundo, busquemos siempre hacer el bien a los demás con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Que todos nuestros comportamientos siempre estén dirigidos a ayudar, a servir, a buscar el bien de los demás. Sigamos el ejemplo de Jesús. La clave para nosotros en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de fe, es seguir el ejemplo de Jesús. Jesús que te transforma, Jesús que te invita a renovar tu vida para que, renovando tu vida, puedas servir a los demás. Bendice Dios Todopoderoso a todos los cristovidentes que participan muy activamente en todos nuestros programas. Bendícelos, guíalos, protégelos. Ayúdanos a todos, Señor, a tener actitudes de amor, de misericordia, de comprensión con nuestros hermanos. Ayúdanos a reconocer a Jesús como nuestro Maestro, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Guíanos y protégenos en cada momento de nuestra vida. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Continuemos con la programación de Cristovisión.
viendo el mundo con los ojos de Jesús. Reflexión del Evangelio.